Muy buenos días a todos, espero que me estén escuchando. Siguiendo con el rigor de la puntualidad, que siempre tratamos de mantenerla para no importunar ni atrasar más a todas las personas que se fueron conectando, vamos a dar inicio a este vivo, ¿no es cierto?, que vamos a hacer en esta ocasión junto con Andrés Rampoldi, y que va a tratar justamente el tema de las problemáticas de algunas malezas en arroz. Arranco por lo obvio y lo más urgente, que es presentarme. Mi nombre es Juan Martín, soy el gerente de marketing de Speedagro. En nombre nuestro le damos las gracias a todos los conectados. Generalmente siempre esperamos un 20% de deserción entre las personas que se inscriben y los conectados, pero como me dijo Alejo, que es un técnico nuestro, el público arrocero es fiel. La verdad es que tuvimos un 100% de adhesión, por lo cual les agradezco a todos por haberse conectado. No quiero también dejar de agradecer a Yaner y a la Fundación de ProArroz por haber sido partícipes fundamentales en la organización de esta charla, en la convocación, en convocar a Andrés para que la dé. Simplemente a manera de contextualizar, todas nuestras charlas, todos nuestros vivos hoy en día los estamos enmarcando en lo que nosotros hemos dado por llamar, hemos diseñado y lanzado, que es nuestra plataforma Wikiagro. Desde hace algún tiempo se escucha mucho decir, ¿no es cierto?, y la sociedad tiene una exigencia cada vez más firme hacia la producción agrícola, que es no solamente producir alimentos, ¿no es cierto?, sino que hoy en día también es producir alimentos de manera sustentable. No estoy tan al tanto en arroz, pero en cultivos extensivos he escuchado mucho, inclusive durante el año pasado o el anterior también, hablar de los cinturones periurbanos de aplicaciones y sobre esas cosas. Y eso responde siempre a lo mismo, a la exigencia de la sociedad hacia el campo de no solamente espero que produzcas alimentos, sino que lo hagas de manera sustentable. Y en este sentido, nos alineamos con ese pedido, rediseñamos nuestra estrategia en función a no solamente ofrecer productos que el productor va a utilizar para producir alimentos, sino también que estos sean lo más sustentables con el medio ambiente. Y en materia de lo que nosotros podemos brindar hacia los productores, hacia los distribuidores, no solamente hay productos, innovaciones, sistemas de aplicación, capacitaciones, sino que también está todo el conocimiento, toda esta información que ponemos a disposición de todo el público en general y obviamente los productores agropecuarios en particular, a través de estas charlas en vivo con diferentes referentes. Justamente Wikiagro es eso, es ese salvoconducto por el cual nosotros conectamos a los referentes, en este caso Andrés, un referente que no necesita presentación porque es muy conocido en el rubro. Nosotros los conectamos con los productores, los ponemos a disposición de los productores, de los distribuidores, del público agro en general, para que pueda brindarle todo su conocimiento y pueda dejarnos una enseñanza acerca de lo que él trabaja, ¿no es cierto?, e investiga. Así que bueno, no quiero demorarlo mucho más porque no vinieron ni se metieron en esta conversación para escucharme a mí, sino que lo hicieron para escucharlo a Andrés. Le voy a dar paso a Andrés, que ahí prendió su cámara, así comienza con la charla. Y solamente una aclaración, todas las preguntas tienen un menú, ¿no es cierto?, debajo que se llama preguntas y respuestas, todas las pueden ir escribiendo ahí, y al final de la charla voy a actuar un poquito como moderador, se las voy a ir leyendo a Andrés y las vamos a ir respondiendo juntos. Así que bueno, Andrés, te doy paso, la charla es tuya. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Juan Martín. Espero me estén escuchando bien. Prendí la cámara, pero eventualmente, Juan Martín, te pido, si entra a cortarse por problemas de internet, apagues la misma. Gracias, justamente por la presentación, no era necesaria. La realidad es que venimos trabajando en la temática, así es, y lejos de ser referente, tratamos de aportar desde donde podemos a ello, ¿verdad? Voy a prender el puntero, si me permiten. Perdón, Andrés. Bueno, yo nuevamente no puedo... agradecer. Sí. Perdón, yo no puedo deshabilitar tu cámara, veo como que empieza a trabarse un poquito el audio. Si te parece, apaguémosla por las dudas para que no haya problemas de conexión.
Bueno, 2 segundos y disculpas, a ver. Abajo donde está la parte de video, ahí deshabilitas y listo. Sí, estoy... Un segundo que estoy tratando de... Acá. Ahí estamos, ¿eh? Por favor, confírmenme si es así, Juan Martín. Sí, está perfecto ahí, Andrés. Bien, bárbaro. Bueno, nuevamente agradecer a Espidagro, a Yaner y a la Fundación por la participación, para comentarles algunos conceptos respecto a malezas en cultivo de arroz. Muchos de los que estamos aquí se trabaja en el cultivo y están familiarizados con él, pero como introducción quiero mencionarles que como todo cultivo estival, está afectado por diversas y un gran número de malezas, tanto latifoliadas como monocotiledóneas, dentro de ellos gramíneas y ciperáceas, que hasta el momento de la inundación se comporta como cualquier otro cultivo estival, ¿sí? Y justamente es en este periodo en donde más hincapié tenemos que hacer en el manejo, en tratar de dejar libre de malezas a este cultivo. Como cualquier otro, tenemos que tratar de sembrarlo libre de malezas al lote y tratar de darle la mayor posibilidad de competir, de implantarse, de instalarse, de cubrir rápidamente el suelo y justamente de esta manera favorecer la competencia de malezas en él. Quisiera comentar algo que ya se tiene bastante conocimiento, pero la evolución de la resistencia en Argentina ha sido más que preocupante, ¿sí? Con una tasa de aparición a partir del 2010 en adelante muy alta, lo cual acompleja cada vez más los sistemas productivos referidos al manejo de malezas. Aquí tenemos a principales malezas como puede ser Echinocloa, ¿sí? En este caso Cruz Gali, tenemos a Eleucine, que también es una maleza que puede compartir con el cultivo inicialmente. Tenemos alguna digitaria, en este caso insularis, vamos a ver algo de digitaria sanguinalis, que es la que más difusión tiene en la zona. Pero fíjense que ya tenemos biotipos, que esto lo logramos con Mesler y de la Ferrer en la Universidad del Litoral, con biotipos resistentes múltiples a glifosato y a ALS, dentro de ellos a imidazolinonas, y otros biotipos puros a imidazolinonas. Entonces, cada vez más se va acomplejando el sistema productivo y la realidad es que las herramientas químicas cada vez van siendo menores. Recientemente, Leucine indica detectada como resistencia múltiple a IFO y a CCASA, dentro de ellos a FOP, por Diego Bustarros. Entonces, la realidad es que cada vez vamos acotando y nos vamos quedando con menos herramientas para poder manejarla. Habiendo hecho esta introducción de la problemática contextual referido a resistencia, quisiera empezar a describir, antes de pasar por ahí a las pautas de manejo, dentro de la bioecología de las malezas, yo voy a hacer hincapié a un punto en particular, que es el momento en el que los esperamos tener en el lote. Es decir, qué porcentaje de emergencia vamos a tener de cada una de ellas cronológicamente y cómo se correlacionaría esto con nuestro cultivo de arroz. Entonces, sin mucho más detenimiento, vamos a describir esta característica para digitaria sanguinaria, el pasto cuaresma. Esto es en estado reproductivo y este es el estado en el cual nosotros tenemos que apuntar a hacer el manejo de digitales, ¿sí? Bastante conocida y fácil de reconocer por su presencia de pelos, pero a su vez también nos termina de desasnar un poco, es la presencia de esta lígula membranosa con un marcado desarrollo, ¿sí? Por sobre la inserción de la vaina y la lámina, y a su vez la presencia de cilias o pelos alrededor de ella. Para hablar un poco de cómo es la distribución de la emergencia de digitaria, tiene una temperatura base cercana a los 14 grados, 13,6, perdón. Entonces lo que uno espera es que su aparición empiece a ser más tardía
del resto de las gramíneas estivales. Si nosotros planteamos una siembra de cultivo para mediados de octubre, ¿sí? Lo que vamos a estar esperando tener es entre un 5 a un 10%, en algunos de los casos podría llegar a adelantarse esto y tener un 20% del potencial de nacimiento que esperaríamos de Digitaria al momento de la siembra del cultivo. Es decir, nosotros en barbecho casi que con Digitaria no vamos a estar trabajando, sí tenemos que trabajar con Digitaria dentro del cultivo hasta llegar al momento de inundarse. Esta sería la distribución o la emergencia acumulada, y la importancia de esto es que más allá de la gran capacidad de formación de semilla que tiene Digitaria, en plena competencia puede producir hasta 4.000 semillas con una alta viabilidad, y esto lo que me empieza a generar es un nuevo aporte al banco de semillas, que es lo que yo tengo que tender a marcar en malezas. Siguiendo con estas, a Eleucine indica, dijimos que actualmente o recientemente con certificación o confirmación de resistencia múltiple a glifo y a CCASA, entre ellos a Eloxifop. Eleucine, a diferencia de Digitaria, y más allá que a campo va a ser bastante difícil confundirla, pero de todas maneras no tiene presencia de pelos, ¿sí? Tiene un estado inicial bastante postrado, como se ve aquí, ¿sí? En un estado avanzado ya de macollaje. Y lo otro también para poder identificarla es que esta lígula, que es membranosa, tiene menor desarrollo que en el caso de Digitaria y no tiene presencia de pelos, ¿sí? Esto puede llegar a ser otro indicio que a nosotros nos va a permitir poder identificar a esta especie, ¿sí? Y esto es en el estado reproductivo, el cual ya obviamente estamos tarde para planificar un manejo. ¿Cómo es la distribución de Leucine? Es un poco anticipada a lo que pasaba con Digitaria. Uno esperaría que para mediados de octubre, al momento que estemos realizando la siembra, tengamos entre un 30 a un 40, incluso podríamos llegar al 50% del nacimiento de Leucine, lo cual ya vamos a estar manejando Leucine en barbecho, e incluso después nos va a estar quedando el resto de Leucine que tenga por nacer dentro de lo que es el cultivo antes de la inundación. Es decir, el Leucine sí va a ser una maleza que la vamos a tener previa al cultivo, a la implantación y acompañando totalmente estos primeros 30, 40 días previos a la inundación del cultivo. En el caso de las equinocloas, quizás de las gramíneas que vamos a ver, estivales, una de las más importantes, tanto por su distribución, por su incidencia o abundancia, y justamente por su problemática dentro de las resistencias, tenemos a las equinocloas, ¿sí? Aquí yo presento a Equinocloa colona, a Cruz galis y a Cruz pavonis. Muchos ya las conocemos. En el caso de la diferencia entre Cruz galis y Cruz pavonis con colona, va a estar radicada en el tamaño de esta panoja, la cual no va a superar los 6 a 8 centímetros de largo. Aquí podemos llegar a 15 o incluso a más centímetros de largo. Y por ende también la presencia, ¿sí? En este caso, para Cruz galis, ¿sí? La presencia de aristas más desarrolladas que en el caso de Cruz pavonis. Una vez que están en estado reproductivo pueden ser un poco más fáciles de identificar. El problema es en estado vegetativo poder identificar a estas equinocloas. Y la realidad es que es bastante complejo. Hasta incluso en estado reproductivo hay especialistas, taxónomos, que no logran ponerse de acuerdo cuál es una y cuál es otra. Lo importante de esto es que en general, de las dos que les voy a hablar y los trabajos que tenemos de emergencia, es para colona y Cruz galis, ¿sí? Colona en estado vegetativo puede presentar coloraciones púrpuras en las vainas y en las láminas, muchas veces no lo presenta. En el caso de Equinocloa Cruz galis puede ser un poco más erecto y no tan postrado como colona, pero son características que va a depender mucho de qué presencia y qué competencia esté teniendo en esta maleza, ¿verdad? En el cultivo. Para identificar a las equinocloas, por lo menos las que son más comunes, no tienen presencia de lígula y aurícula.
Esto es un punto interesante porque todo lo que vamos a ver, lo que no tenga lígula y aurícula, podríamos estar aproximándonos justamente a las equinocloas. Dentro de los trabajos que hemos desarrollado, estos en la localidad de Santa Anita y después en la localidad de Villaguay, nosotros encontramos esta distribución de emergencia. Prácticamente el 80-85% de la emergencia se va a dar al momento de la siembra, e incluso con el pico a los primeros 15 días, entre el 10 y el 15 de noviembre. Es decir, durante la implantación y las primeras etapas del cultivo vamos a tener el pico de nacimiento de equinocloa. Esto va a estar relacionado, como para todas las especies que venimos viendo, con las precipitaciones, es decir, cómo vengan sucediendo y aconteciendo las precipitaciones en nuestro lote. Nos va a quedar un restante de 10 y 5% para bien entrado lo que es el verano, pero lo importante de esto es que en plena competencia pueden producir hasta 2.000 semillas por planta, esto es medio general, Equinocloa frugal y colona, y lo importante es que en el caso de Equinocloa colona, en tan solo 45 días puede cumplir su ciclo de emergencia a floración, es decir, tiene una gran capacidad de plasticidad y de adaptarse a la competencia del cultivo. Esto lo que hace obviamente es aportar nuevas semillas a este banco y por ende acomplejar aún más el manejo de ellas. ¿Qué pasa con Equinocloa? ¿Por qué la importancia? Fíjense, debajo de este Equinocloa tenemos algo de arroz. Estos son campos en donde tenemos de moderada a alta infestación, no es nada novedoso lo que les estoy mencionando, pero el ingeniero Arguisay, del Experimental de Concepción de Uruguay, con colaboradores, hace un tiempo ya desarrollaron un trabajo en donde evaluaban la competencia que generaban la cantidad de plantas, 3, 6, 9, el trabajo sigue, pero yo lo corté aquí, por metro cuadrado y cómo iba aumentando el porcentaje de disminución de rendimiento. Y fíjense que es considerable, ¿sí? Y no proporcional justamente. De 3 a 6 plantas por metro cuadrado de capín podemos llegar hasta un 21% de merma de rinde. Lo cual esto es una situación más que interesante a tener en cuenta al momento de pensar y planificar en cuánto, ¿sí?, me puede repercutir la presencia de estas equinocloas en mi lote. Más allá del aporte de semillas que yo puedo estar dejando para el año siguiente al banco de semillas si no logro controlarlo, ¿sí? Esto es en la campaña, competencia en la campaña. Siguiendo con las gramíneas tenemos a Urocloa, ¿sí?, o las antiguas braquiarias. En este caso es una plántula de platífera. Van a ver que tiene presencia de pelos y podríamos llegar a confundirla con una digitaria. Vamos a ver más en detalle qué es lo que nos va a diferenciar de esto. Las tres más comunes que podemos llegar a tener, la platifilia, como les mencionaba yo, y el resto también. Fíjense que la presencia de lígula va a ser de 0,8 a 1 milímetro, no más que eso, a diferencia de lo que teníamos por ahí con digitaria, que era una lígula mucho más desarrollada, membranosa también, pero mucho más desarrollada que en el caso de las urocloas. Entonces ahí rápidamente nosotros podemos aproximarnos a que estamos en presencia de urocloa y no de digitaria. Pero a su vez también tener en cuenta de que a diferencia de digitaria, las urocloas van a estar altamente concentradas en el momento en el cual estemos implantando el cultivo, incluso podrían adelantarse un poco dependiendo de las precipitaciones y las temperaturas, por su temperatura base, van a estar concentradas al momento de la siembra prácticamente el 90% de la emergencia, es decir, va a ser altamente concentrada la emergencia de Urocloa y nos va a quedar un remanente de 10% que se va a estar metiendo dentro del cultivo, incluso previo a la siembra, a la inundación. Entonces esto es importante pensar justamente en las estrategias de manejo que podemos llegar a adoptar, entendiendo en qué situación va apareciendo una y otra. Y después, para no retrasarme mucho más con esta parte introductoria, vamos a tener a las ciperáceas. Dentro de las ciperáceas vamos a tener a las que son perennes, a las que son anuales, y en particular los trabajos que les voy a mostrar
va a ser justamente con Ciperusiria, que aquí ven la forma del tallo, a diferencia de Esculentus, que es este otro que estamos teniendo aquí. Ciperusiria, un Ciperus anual, ¿sí? Con gran pulsos de nacimientos, una etapa muy prolongada en cuanto a la emergencia, y con grandes pulsos, y con la particularidad de que tiene una alta viabilidad la semilla que produce. Ciperusiria puede, una vez que se produce, vamos a decir, la lluvia de semillas, es decir, el volteo de semillas maduras, en 65, 70 días puede estar reiniciando nuevamente el ciclo. Entonces, la realidad es que incluso semillas de una misma campaña las podemos tener emergiendo nuevamente, germinando y emergiendo nuevamente. En plántula van a tener algunas diferencias, eso es importante, pero la realidad es que más allá del tallo, rápidamente las vamos a diferenciar en estado reproductivo. El problema es que aquí ya vamos a estar en un estado avanzado para el control. ¿Cuál puede ser la otra alternativa? Es ver justamente el sistema radicular que tengan. Y en el caso de Ciperusiria, como es un Ciperus anual, no va a tener estructuras vegetativas de reserva y justamente reinicio del ciclo a la campaña siguiente, a diferencia de lo que puede llegar a ser tanto Esculentus como Rotundus, en donde sí vamos a tener justamente presencia de órganos vegetativos que van a reoriginar nuevos ciclos a la campaña siguiente. Eso es una breve descripción del momento de aparición. En el caso de Ciperusiria, que es al que vamos a apuntar en cuanto al desarrollo de manejo, vamos a tener inicios de emergencia conforme se empiecen a dar las precipitaciones en primavera. Es decir, con las primeras precipitaciones ya vamos a empezar a tener emergencia de Ciperusiria. Esto es gentileza del ingeniero Kruger de Intacorrientes, Intasombrero, en donde por lógica la presencia de Ciperus va a tener una competencia por nutrientes y por agua. Esta competencia puede llegar a reducir el número de panojas, pero a su vez, en el caso de Ciperusiria, puede llegar a producir un revuelco, incluso complicaciones al momento de la cosecha. Por lo tanto, más allá de las pérdidas per se, competencia, cultivo, maleza, vamos a tener una interferencia en la cosecha que va a complicar a posteriori la misma, y eso reduce o traduce en pérdida de rendimiento. Voy a hacer un comentario porque no podríamos dejar de mencionar justamente a Oryza sativa espontánea, o silvestre, como la quieran llamar, el arroz colorado, el arroz rojo, el arroz maleza. Tiene la particularidad de ser justamente el mismo género y especie que las variedades que nosotros estamos cultivando, variedades o híbridos dependiendo, pero esto acompleja justamente el manejo con herbicidas que actualmente son selectivos y nos permiten utilizarlos en post y preemergencia de cultivo. En este caso estaríamos quedando ajenos a llegar a manejar esta maleza. Aproximadamente 22 plantas por metro cuadrado de arroz rojo disminuyen el rendimiento en un 50% y la calidad industrial en un 10%, incluso se puede llegar a no poder cosechar nada con mayor cantidad de plantas. Tiene la particularidad de tener un desarrollo en altura superior a lo que es el cultivar que nosotros estamos sembrando, digo bien, y generalmente suelen voltear la semilla. Es decir, maduran antes, tienen un ciclo más corto, maduran antes que nuestro cultivar, suelen revolcarse, acompleja la cosecha, como mencionábamos con las hiperáceas, y esto ha originado que en zonas como Santa Fe, norte de Santa Fe, queden lotes que no se puedan producir más, justamente por la infestación que se produjo de arroz maleza. Esto está llevado al tema del uso de semilla certificada, y bueno, muchos problemas que muchos conocemos, y que va de la mano con el resto de las malezas también. Dentro del mejoramiento genético se desarrolló la tecnología Clearfield, la cual permite utilizar en cultivares Clearfield y imidazolinonas,
Esto permitió recolonizar justamente o reutilizar esas zonas que antes habían quedado desocupadas, pero el problema es que hemos tenido un quiebre de esta resistencia y ya estamos teniendo justamente arroces malezas, arroz colorado, el cual no está siendo controlado con esta tecnología INI. Dentro de las nuevas tecnologías o nuevos desarrollos, dentro del grupo de mejoramiento de aquí de la experimental, se está trabajando con la tecnología SUR, justamente para poder manejar este tipo de problemas, incluso para aquellos cultivares CL que empiezan a quedar en el campo por pérdida de cosecha y demás, poder empezar a manejarlos. Y a su vez también está la tecnología Provicia, la cual ni Sur ni Provicia hasta el momento estamos teniendo en el país, por lo que he hablado con la gente de mejoramiento, disponibilidad, pero bueno, es venturero de poder trabajar justamente con tecnología, en el caso de Provicia, con resistencia a CCASA, dentro de ellas a FOP, para poder justamente manejar este tipo de malezas, la cual no estábamos teniendo actividad. Bien. Para pasar un poquitito al tema de manejo. Este esquema que voy a mostrarles aquí es un resumen de algunas alternativas que podríamos llegar a adoptar para poder manejar gramíneas y ciperáceas en el cultivo de arroz. Vamos a posicionarnos en lo que es barbecho o labranza, ¿sí? Podemos venir de siembra directa, saliendo de un cultivo de soja, en el cual se marquen taipas y se salga a sembrar, o podemos venir de una labranza, eso va a depender cómo lleguemos a la etapa previa a la siembra del cultivo. Lo importante es que nosotros tenemos que tratar de que este cultivo justamente llegue lo más limpio posible al momento de la siembra. Es decir, tenemos que sembrar este lote lo más limpio posible, tratar de no tener malezas vivas en él, ¿sí? Entonces, dentro del barbecho químico podemos utilizar, dentro de ellos, los graminicidas, el conocido glifosato, podemos utilizar hormonales también, tratando siempre de reducir la presión de malezas y justamente limpiar el lote para posicionar luego los preemergentes. Si quisiéramos hacer la combinación de posemergentes con preemergentes, la recomendación sería de que no superemos al 25 o 30% de cobertura verde en superficie para que este preemergente no me quede retenido y en realidad sí tenga efecto preemergente, ¿se entiende? Es decir, combinando un posemergente con un preemergente, tratar de no superar nunca el 30% de cobertura verde en el lote para justamente disminuir al máximo la retención en ese tejido verde que tengo aéreo y que todo lo que yo pongo como preemergente trate de llegar. Como preemergente para el cultivo tenemos al pendimetalin, tenemos al clomazone e incluso tenemos, como mencionaba, la tecnología IBI, ¿sí? El imazapyr más el imazapyr. Esa puede ser una combinación, pueden ir juntos, puede ir clomazone más el imazapyr más imazapyr, en fin, podemos hacer combinaciones varias como para tratar de darle la chance a este cultivo de justamente emerger y poder instalarse lo más rápido posible y libre de malezas. Llegado el caso de que sigamos teniendo nacimientos, que es de esperar, 25, 30, en los mejores de los casos 40 días, hemos tenido controles de 70, 80% como máximo en esa última observación, podemos adoptar alguna estrategia posemergente, como pueden ser los graminicidas selectivos, DIM y FOP, podemos utilizar reguladores de crecimiento como el Quinclorac o como el Rinskor, quizás lo conocen más como Loyan, ¿sí? Propanil o Ventazón, los cuales pueden ir combinados con Quinclorac, que generalmente se recomienda, o incluso en algunos casos se hace la triple combinación, pensando en Ventazón para manejo de ciperáceas, vamos a ver esto. El Rinskor puede ir solo o puede ir acompañado con tecnología IMI, esto puede llegar a favorecer a aquellos biotipos que están siendo susceptibles todavía e incluso retrasar algún problema de resistencia que podamos llegar a tener o generar con Rinskor. ALS con FOP también puede ser una combinación, en este caso comercialmente está disponible.
y los hormonales en posemergencia, pensando justamente en el manejo de citeráceas. Estos hormonales podríamos llegar a combinarlos incluso con mesulfurón para poder hacer un control. Siempre previo al ingreso de agua y tratar de que este ingreso, como siempre se dice, para la mayoría de estos activos posemergentes, es que no se retrasen más de 24, 48, como máximo 72 horas, porque conforme se retrase el ingreso de agua, va a disminuirse la chance de control de estos tratamientos. Bien, esto sería un breve resumen, podemos agregar, podemos combinar y podemos justamente mezclar distintos activos como para poder trabajar en el manejo de gramíneas, pensando siempre en resistencias posibles justamente a imidazolinona como tenemos en equinocloas, haciendo hincapié para la gramínea estival más importante, sacando el arroz maleza. Quisiera comentarle algunas experiencias a campo, brevemente. Este es un trabajo que hicimos financiado por la Fundación ProArroz en la campaña 17-18, en donde, bueno, se hicieron 3 observaciones, como se puede ver, hasta los 30 días. Y como registrado para el cultivo tenemos a este primer tratamiento, clomazone más propanil, lo tenemos al imazapyr más el imazapyr, al pendimetalin, al clomazone, y la combinación, que este es un formulado comercial que está registrado ya, de pendimetalin más clomazone. Diflufenican, cletodin, aloxifob y flumioxacin no están recomendados, ¿sí? No están recomendados para el manejo de maleza. Yo únicamente en este cultivo, únicamente lo menciono porque está dentro del ensayo. Fíjense que clomazone y propanil, uno dice, bueno, en preemergente, propanil, ¿por qué? Bueno, es como en este caso, esta empresa con la que también tuvo parte, lo recomienda la combinación de propanil y clomazone, este formulado al 36 microencapsulado, y fíjense que el control que tenemos incluso hasta los 30 días relativamente es aceptable, llegando a un 75% de control. Diflufenican es algo similar, vuelvo a repetir, no está recomendado, hasta los 20 días podemos llegar a tener valores aceptables, luego empieza a caer bastante. En el caso de cletodin y aloxifob, si bien aquí en este ensayo lo vemos que se comportaron persistentes, es así justamente. Esto fue realizado al momento de la siembra y la realidad es que la fitotoxicidad que generó cletodin acá fue del 60%, es decir, tuvimos una merma en emergencia de cultivo de arroz del 60%, en el caso de aloxifob fue del orden del 30%, por lo tanto no está recomendado hacerlo encima de la siembra. La recomendación de resguardo es unos 15 a 20 días previo a la siembra del cultivo, utilizar estos graminicidas, los cuales no son selectivos justamente para este cultivo. ¿Por qué tenemos y vemos esta persistencia? Es por la característica de los lotes arroceros y en particular en donde se desarrolló este ensayo, ¿sí? El cual la capacidad del SIC es bastante baja y eso hace que la persistencia sea mayor. Flumioxacin no está recomendado, ¿sí? Y ustedes lo van a ver en otros cultivos y otros colegas en donde no lo dan recomendado para manejo de gramíneas, tiene un efecto supresor en el caso de gramíneas, pero fíjense que por lo menos los primeros 10 días tuvimos buen control y después sí ya empezamos a bajar y considerablemente, lo cual mantenemos justamente ese concepto. Tecnología IMI, indudablemente, biotipos con resistencia ya tenemos en ese lote, ya se sabía, pero fíjense que rondamos el 65% promedio de control. Pendimetalin, clomazone y la combinación de ellos con un 85% promedio de control, lo cual es una excelente performance de manejo hasta los 30 días que previa al ingreso de la inundación. Fíjense, clomazone más propanil, todos los tratamientos que les voy a mostrar, el tratado es a la izquierda y el testigo es a la derecha. Fíjense, diflufenican, lo mismo, aloxifob y este 30% y 40% de merma en nacimiento, y cletodin, fíjense el efecto de reducción de nacimiento que tenemos en arroz. Flumioxacin, en el cual prácticamente no mostró fitotoxicidad para este cultivo. La tecnología IMI, fíjense que tenemos varios nacimientos dentro de ella,
pendimetalín solo y pendimetalín con clomazone, también con muy buena performance, como les dije, logrando un 85 promedio de las 3 observaciones. Y en tratamientos postemergentes, también para el mismo año, aquí sí, todos recomendados, salvo la utilización de clomazone en postemergencia, la cual no está registrada y no está recomendada, pero fíjense que los controles también fueron interesantes. Vamos a posicionarnos en esto primero. Tecnología IMI, ¿sí? En postemergencia, 35-40% de control. En el caso de Vispirivac, otro ALS, también postemergente, destinado para cultivo de arroz selectivo. Mejoramos un poco el control, pero no llegamos a tener, vamos a decir, el control que por ahí se esperaría o sería aceptable para el manejo de esto. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a buscar otras alternativas. En general, los mejores controles los logramos en donde tuvimos presencia de graminicidas selectivos, ¿sí? Fíjense, Cialofop más quinclorac, Profoxidin más quinclorac, Cialofop solo y Profoxidin solo. Lo que se buscó aquí es ver qué efecto teníamos con la combinación de un graminicida regulador de crecimiento con un graminicida ACCasa, y fíjense que Aloxifop no se vio tan afectado como sí Profoxidin en su merma de control, a comparación de los dos solos, ¿sí? Y fíjense luego lo que es el Rinskor con clomazone, Rinskor con imidazolironas, ¿sí? O incluso la combinación de ALS con ACCasa, el cual también tuvimos muy buen desempeño en el control y manejo postemergente de gramíneas. Hago una aclaración aquí porque van a ver que en el caso de Rinskor, para los 10 días de la observación, esa es la primera observación, se ve un control del 70%, ¿sí? Luego se equipara. Esto lo vimos también en otros ensayos que hicimos justamente para esta empresa registrante de este activo, en el cual inicialmente puede ser un poco más lento, pero luego empezamos a tener una buena performance en el control, equiparando incluso a los graminicidas. Aquí la demostración de las parcelas, vuelvo a repetir, testigo a la derecha y el tratado a la izquierda, clomazone más Cialofop. Prácticamente no tuvimos fitotoxicidad, no se dio para este ensayo, fue un solo ensayo, repito, de todas maneras, no está recomendada la aplicación de clomazone en postemergencia, clomazone más propanil, el Vispirivac, y fíjense cómo seguimos teniendo gramíneas, no logramos hacer un buen control, el quinclorac, que el cual solo tampoco tuvimos una buena performance. La CIMI, con el mismo problema que veníamos viendo anteriormente, propanil y quinclorac, una combinación que se utiliza bastante, altamente dependiente del tamaño, de desarrollo de la maleza, no superando los 3 macollos para poder lograr un buen control, incluso menos. Profoxidin más quinclorac, Cialofop más quinclorac, fíjense que también muy buen control, menor en el de Profoxidin con quinclorac, y cuando los utilizamos solo, obviamente mejoramos el desempeño de ambos. Ventazol más propanil, y en el caso de Rinskor, que es el Loyan que les mencioné, más clomazone también, fíjense a los 30 días con muy buena performance y control. Respecto a control postemergente, este es un ensayo que hicimos justamente con Espidagro, en donde evaluamos el efecto del adyuvante. En este caso evaluamos al Xion Active Gel en sus 2 recomendaciones de dosis, 50 centímetros cúbicos cada 100 y 75 centímetros cúbicos cada 100, comparado con un aceite metilado comercial, y justamente teniendo en cuenta lo que es el uso de graminicidas sin adyuvantes. Aquí, a diferencia de lo que les mostré anteriormente, para este año, esta fue la última campaña, encontramos un comportamiento muy particular de graminicida Profoxidin. Fíjense que en la mayoría de los casos, incluso incluyendo coadyuvantes, tenemos un control muy por debajo de lo que se logra con Aloxifop. Esta campaña también anduvimos recorriendo algunos lotes con algunos problemas, con Profoxidin también, en el resto de la provincia, así que estamos haciéndonos de semillas como para poder hacer estudios pertinentes y ver a ver
qué está sucediendo aquí, pero podríamos llegar a estar en, esto sería una gran sospecha de posibilidad de resistencia, ¿verdad? Lo rescatable de esto es que tanto la combinación de profoxidin y cialofop como cialofop solo y profoxidin solo se ven mejorados con el agregado de adyuvantes. Esto no es ninguna novedad, para graminicida sí o sí debemos utilizar estos. Pero en este caso en particular para el ensayo vemos que tanto a 50 como a 75 no presentaron diferencias con el aceite metilado en el trabajo que nosotros desarrollamos aquí, ¿sí? Siendo incluso en el caso de profoxidin, en las dos observaciones restantes, ¿sí? En las últimas, a los 20 y 35 días de aplicado, diferentes al de aceite metilado. Para dejar un poco más en claro el comportamiento de profoxidin solo con aceite metilado a 50 centímetros cada 100 y 75 cada 100, y fíjense cómo aumentamos el control, más allá de que no hemos logrado más de un 70% en el mejor de los casos. En el caso de cialofop, ya con controles interesantes, ¿sí? Para los 20 días en adelante, incluso ya aquí a los 10 días y únicamente sin tener ayudante también, pero fíjense cómo a medida que aumentamos en las observaciones, mejoramos los controles, incluso llegando a 98% de control. Y la combinación, y rescato que aquí profoxidin y cialofop fueron a dosis llena, no se observaron fitotoxicidad en el cultivo, por lo menos para este ensayo, vemos que también mejoramos, ¿sí? Incluso igualamos la performance del aceite metilado con 75 centímetros cúbicos cada 100 de ActiveGen. Entonces, esto, vuelvo a repetir, testigo a la derecha, el tratado a la izquierda, esto es profoxidin solo, esto es profoxidin más cialofop, y esto es cialofop solo, ven el control que estamos teniendo, justamente esto es para la última observación, a los 35 días, fíjense en este caso a 75 centímetros cúbicos, el profoxidin solo, profoxidin más cialofop, y cialofop solo, el cual mejora notablemente el control de uno por sobre el otro. Y no me quiero detener mucho más para no dilatarme. Voy a mencionar algunas cuestiones respecto a ciperuciria. Este es un ensayo que hicimos junto con la cooperativa Arroceros de Villa Elisa, en unos lotes de producción en el sur de Corrientes, con la financiación y ayuda también de la Fundación Pro Arroz, en donde únicamente registrados como preemergente tenemos a estos dos tratamientos. De aquí para adelante no están registrados para el cultivo. Clomazone al 36 a 1,400 y clomazone más pendimetalina 3,5 litros, el coformulado, con un desarrollo y una performance interesante, entre el 80 y 85% de control para ciperuciria. Y después vemos que dentro de los no registrados, al diflufenican, aquí ya a 500, una dosis mayor, vemos que tenemos un efecto supresor y en algunos casos no aceptable, estamos por debajo del 70-75%. Flumioxacin con un desempeño interesante para manejo de ciperuciria. Fíjense y recuerden que para gramíneas no lo teníamos tan posicionado, pero sí para, en este caso, ciperuciria nos dio un desempeño bastante particular. La combinación de diflufenican y flumioxacin, la cual aquí hemos tenido un 7-8% de fitotoxicidad. Hasta el momento en todos estos no habíamos presentado fitotoxicidad. Sulfentrazone a 500 centímetros cúbicos, el cual también rondamos el 10% de fito, y en este caso, también con buen performance, y en este caso el sulfometurol más clorimurón, con buen desempeño, pero aquí la fitotoxicidad aumenta considerablemente, lo cual obviamente no estaría registrado para el manejo. Flumioxacin a los 40 días, testigo y tratado. Clomazone lo mismo, tratado y testigo. Fíjense que también, aparte del control de gramíneas, tenemos buena performance en lo que es ciperus
iria, la combinación de pendimetalin más clomazone y la combinación de diflufenican más flumioxacin, también con muy buena performance como vimos anteriormente. Y dentro de lo que es el tratamiento post-emergente, es decir, controlar en post-emergencia ciperuciria, recuerden que dijimos que tenían un gran pulso o muchos pulsos de nacimientos, entonces se acompleja un poco el manejo. Dentro de las recomendaciones de ALS, hay midazoïnonas aquí no lo evaluamos porque justamente ya sabemos que no tenemos efecto, y en el caso de Vispirivac podemos esperar un 60%, en el mejor de los casos un 65%, casi 70%, a los 35 días luego de la aplicación, pero sin embargo sigue siendo bastante pobre el control que logramos. Lo mismo pasa con Quinclorac, en este caso combinado con clopidogrel. Pero dentro de los que mejor desempeño tuvieron está el Ventazón, ¿sí? Ahí está la dosis a 2 litros, el Rinskor a litro 200, y en este caso un coformulado de clopidogrel más MCPA, también de Corteva, en el cual también tuvimos un buen desempeño, ¿sí? 2,4-D o MCPA, hay reportes y justamente sirven como para manejar ciperuciria en pos de cultivo de arroz. Y aquí el caso de 2,4-D y dicamba, la combinación que hicimos, que bajamos un poco, casi no aceptable ya para los 25 días, después retomamos un poquito por el ingreso de agua, el cual ayuda a mantener los valores de manejo, pero de todas maneras no sería una alternativa para utilizarla sola. Si me preguntan a mí, yo iría a alguna combinación o incluso de poder hacer algo combinado con otros activos. Pero fíjense que tenemos disponible Ventazón y tenemos disponible el Rinskor como para poder manejar de manera eficiente ciperuciria en posemergencia. El Vispirivac, como les mencioné, ¿sí? Con ese 65-70 como máximo de control. El Rinskor, fíjense el desempeño que tiene, testigo a la derecha siempre. El clopidogrel más el MCPA, este es el coformulado que yo les mencionaba, no está registrado para el cultivo de arroz, pero lo evaluamos igual. Y el Ventazón también con una muy buena performance dentro de lo que es el manejo de ciperáceas en posemergencia. Y para no retrasarme mucho más y cumplir con los 45-50 minutos que teníamos planificado, yo les mencioné que justamente los problemas de resistencia vienen aumentando de manera considerable y el cultivo de arroz no queda ajeno a los sistemas productivos que tenemos en la provincia y en el país. Entonces, el ingeniero Rodríguez de la Agencia de Extensión Rural de INTA San Salvador ha incursionado una línea de ensayos en donde incluyen cultivos de coberturas en los sistemas de rotación de arroz, soja, incluso con pasturas, ¿sí? Dentro de ellos, les quiero mencionar rápidamente a tres, o sea, Vicia, Trébol Persa y Trébol de Alejandría, en donde tanto Trébol Persa como Trébol de Alejandría mejor adaptados a la condición de rastrojo que nos deja este cultivo de arroz, el cual obviamente sabemos que la infiltración es baja y tenemos periodos de anegamiento. Vicia no estaría adaptándose a este, pero lo más importante es esto. Estos son resultados de esta última evaluación, de esta última campaña, en donde fíjense los kilogramos de materia seca logradas por Persa, ¿sí? Casi 3.000 kilos, en el caso de Vicia rondando los 400 kilos, y en el caso de Alejandría superando a estos 3.000 kilos. ¿Y qué pasa con la materia seca de malezas? ¿Sí? Que es un poco el indicador que generalmente tomamos para ver qué competencia tienen estas coberturas con las malezas. Fíjense que Persa fue el que mejor performance tuvo, en donde logramos unos 400 kilos de materia seca, no más que eso de malezas. Alejandrino es el que le sigue, logrando bajar casi a la mitad lo que encontramos en barbecho. Y claro que el barbecho siempre manejándolo como un barbecho común con pulverizaciones de fitosanitarios herbicidas, ¿no? Y en el caso de Vicia, fíjense que asemejándose bastante a lo que se encontró en materia seca de malezas
a lo del barbecho, porque justamente la acumulación de materia seca de este cultivo de cobertura fue bastante pobre y bastante baja. ¿Qué pasó con el rendimiento? En el excelente trabajo que ha desarrollado Héctor, fíjense, estos son datos para el ciclo anterior, no para esta campaña que terminamos, sino la anterior, en donde Alejandrino logró casi 4.000 kilos y Persa logró 4.000 kilos de acumulación de materia seca en este cultivo de cobertura, y fíjense que a mismo sistema de manejo, es decir, barbecho, con cultivo de cobertura de Alejandrino y con Persa, fíjense cómo el rendimiento empieza a aumentar, llegando casi a los 7.800, 8.000 kilos aquí, contra unos 6.500, 6.600 kilos en el caso de donde hicimos un barbecho convencional. Es decir, más allá del aporte de reducir casi a la mitad, tanto Persa como Alejandría, la materia seca de malezas en nuestro lote, también estamos teniendo un considerable incremento de rendimiento, teniendo en cuenta, ¿no?, que el manejo fue similar para los tres tratamientos que se están mostrando. La verdad que es un trabajo muy bueno que ha desarrollado Rodríguez y que, bueno, nos da una luz para poder manejar alternativamente y justamente integrar estrategias de manejo de malezas en este cultivo para justamente reducir la presión de fitosanitarios. Por el momento no tendría mucho más para comentarles. Desde ya, muchas gracias por su participación. Nuevamente, gracias a la invitación y a los organizadores por permitirme transmitirles un poco lo que hemos venido haciendo, algo de lo que sabemos y de lo que hemos podido generar como información en este tiempo que llevamos trabajando. Excelente, Andrés. Bueno, nada más que agradecerte a vos por haberte tomado este tiempo, esta hora para contarnos un poco acerca de algo, ¿no es cierto?, en lo cual venís trabajando, sobre lo cual tenés resultados muy interesantes. Obviamente cuando la charla del referente es muy interesante, vienen preguntas, ¿no es cierto?, vienen muchas preguntas, así que bueno, vamos a ir seleccionando algunas. Para todos aquellos que no pudieron escuchar la charla, quédense tranquilos que en breve esta charla va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, así que la pueden revisar y ver nuevamente todas las veces que quieran. Vamos a algunas preguntas, ¿no es cierto? Para un producto como el clomazone, ¿no es cierto? ¿Cuál es la dosis máxima en pre y post emergencia usado de manera intercalada? Bien, nosotros en los ensayos que yo les mostré hemos utilizado la dosis máxima en clomazone al 36 de 1.400. Hemos hecho ensayos inicialmente cuando por allí 2016, 2017, incluso con unos 700, en donde aumentaba la fitotoxicidad, rondando prácticamente un 10%, de blanqueo, pero no hemos hecho la evaluación en rendimiento, ¿sí? Esto es un punto interesante a rescatar. Siempre fue fitotoxicidad visual. Respecto al formulado 48, lo que se ha utilizado han sido 800 centímetros cúbicos como dosis a recomendar de preemergente, y en el caso de posemergente no he hecho ensayos con formulado al 48. De todas maneras, recalco de que no fue fraccionada, es decir, en los ensayos que hicimos no utilizamos clomazón en preemergencia y clomazón en posemergencia. O fue preemergente o fue posemergente. La realidad es que si me preguntan, yo lo que utilizaría quizás es una combinación de pendimetalín en preemergente y posicionaría, si fuera el clomazón, en posemergente, como para poder hacer una integración de diferentes mecanismos de acción y no estar repitiendo. Pero también hay que rescatar que la sensibilidad de los materiales no son similares a clomazone. Ya hubo
algunos comentarios respecto a algunas nuevas líneas que han salido, pero bueno, hay que seguir ensayando y hay que seguir evaluando para justamente poder tener una recomendación un poco más acertada. Bien, excelente. Acá hay una pregunta que hace referencia a los ensayos de pre y post-emergencia. ¿Cuántos días estaba 100% inundada las parcelas? Sí, debe ser del ensayo que mostramos de gramíneas, estimo yo. Ese ensayo, al momento de hacer el tratamiento de posemergencia, que fue a los 27 días, si mal no estoy recordando, al otro día se ingresó con el agua. O sea, prácticamente no tuvimos más de 24 horas con el ingreso de agua. Y justamente estaba en una parte alta, la parte inicial en donde entraba el agua en la parcela, ¿verdad? Así que sí, tuvimos ese manejo de ingreso de agua post aplicación. Bien, excelente. En los ensayos de pre-siembra y post-emergencia, ¿qué especies de gramíneas fueron las más frecuentes? Bien. Dentro de lo que fue el ensayo, prácticamente en un 85%, lo que tuvimos fue quinocloa. Dentro de ellos tuvimos una gran incidencia de colona y algo menor por ahí de Cruz Gali, pero había también Cruz Gali. Pero sí, principalmente fue quinocloa colona. Tuvimos algo de urocloa y hubo algo de digitaria, pero vuelvo a repetir, al momento de ingreso de agua no seguimos teniendo problemas. El ensayo en particular fue destinado y haciendo hincapié en el manejo de quinocloa. Bien, excelente. Bueno, vamos con un poco las últimas preguntas, como para ya ir cerrando y no demorar. Acá hay una que habla sobre justamente la temperatura en los días de aplicación del Profoxidim, ¿no es cierto? Que fue uno de los ensayos que creo que mostraste. Sí, sí señor, es una buena pregunta. Particularmente en el ensayo en donde se mostró el de posemergencia y había varios tratamientos, prácticamente 14, de la campaña 17-18, no tuvimos temperaturas que salieran de las normales para esa época. Y para esta última campaña en donde la performance de Profoxidin se vio afectada, lo cual es llamativo, fue en un cultivo de arroz que fue sembrado muy tarde, siembras de noviembre, por lo tanto las temperaturas que tuvimos en post-aplicación, es decir, luego de la aplicación, no fueron para nada bajas porque puedan afectar la performance de este graminicida. Entendiendo incluso que por ahí dentro de los dos graminicidas el que más agresivo es el DIN que el FOP, ¿verdad? Pero está buena la pregunta justamente por ello. La respuesta es que no tuvimos o no esperaríamos haber tenido una merma en la performance de Profoxidin por bajas temperaturas, si es a eso que se refiere. Sí, justamente. Bueno, a ver, no queremos demorarte mucho más, Andrés. Ahí No, veo no hay en la drama. parte, en la parte de tu presentación que están tus datos de contacto, no solamente tus mails, sino también tu teléfono, por lo cual el canal de comunicación queda abierto para cualquier otra consulta más específica y para aquellos que quieran volver a ver la charla o para aquellos que no hayan podido estar en el vivo y quieran verla, ¿no es cierto? Va a estar disponible ahora en un rato en nuestro canal de YouTube, en Espidagro. Así que de parte de Espidagro y de parte mía especialmente, Andrés, muchísimas gracias por la charla. Fue muy claro, muy bueno los datos, los resultados de los ensayos. Gracias a Yaner y a la Fundación Pro Arroz de nuevo por habernos permitido y haber colaborado en esta organización. Así que bueno, muchas gracias a todos por haber participado. Bueno, Juan Martín, nuevamente gracias a vos, gracias a Espidagro, a Yaner y a la Fundación Pro Arroz, por todo, por la posibilidad de transmitir justamente lo que se ha venido desarrollando y por el acompañe para seguir trabajando, que la realidad es que es un poco de lo que uno se nutre y sigue avanzando. Así que desde ya, muchas gracias
y a todos los que se acercaron también para poder escuchar. Nuevamente agradecer y a disposición para cualquier consulta. Muy bien, muchas gracias.